Me toca a mí hablar sobre las relaciones del cristiano. Quiero que leamos juntos los primeros 12 versículos del Sermón del Monte, en este caso el capítulo 7. Dice así: no juzguéis a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. Pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros. Y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. No den las cosas sagradas a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los hagan pedazos. Y no echen sus perlas a los cerdos, no sea que la pisoteen. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama a la puerta, se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quien se las pidan? Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Porque en esto se resumen la ley y los profetas. Un tremendo desafío el que tenemos esta mañana. A este último versículo se le ha llamado el Montes Everest de la ética, lo más alto. El resto del pasaje comenta y se relaciona con esta verdad. Es el estándar supremo de todas las relaciones humanas. Lo conocemos con otras versiones: todas las cosas que queráis que os hagan los hombres, hacedla vosotros también con ellos. Cuando éramos niños en la escuela dominical nos enseñaban la regla de oro: haz a los demás lo que querés que te hagan a vos. Ahora, al estudiar el Sermón del Monte, estamos aprendiendo cuál es la perspectiva cristiana. Y se muestra claramente en el sermón es que somos un reino y que Dios es nuestro rey. Y el concepto de reino nos ayuda a entender las reglas, pero el concepto de familia nos ayuda a entender la relación entre nosotros. Hay dos grandes verdades, quizás son las verdades más grandes de toda la fe cristiana. Dios es nuestro Padre y los cristianos son nuestros hermanos. Así que ahora estamos llegando a este segundo elemento, a la suma de toda la ley, el amor mutuo. En esta sección del 1 al 12 se encuentra el
clímax de todo el Sermón del Monte. Todo el Sermón del Monte se resume a esta gran verdad del versículo 12. El sermón comenzó con lo relacionado con el yo, luego lo relacionado con el mundo, luego lo relacionado con la palabra, luego lo relacionado con la moralidad, luego lo relacionado con la religión, luego lo relacionado con el dinero y las posesiones. Y ahora llegamos a todo lo relacionado, valga la redundancia, a las relaciones humanas. Recordemos que el Señor está contrastando sus enseñanzas con la manera de vivir de esos días, especialmente de los escribas y de los fariseos. Y ellos estaban equivocados en cada uno de los temas mencionados por el Señor. Estaban equivocados acerca de sí mismos, estaban equivocados sobre el mundo, estaban equivocados acerca de la ley de Dios, estaban equivocados acerca de la moralidad, estaban equivocados acerca de la religión, estaban equivocados acerca de las posesiones y definitivamente estaban equivocados acerca de las relaciones humanas. Eran santurrones, egoístas, orgullosos, intolerantes, que se colocaban en una posición elevada, mirando a los demás por abajo de sus narices. Eran condenatorios, censores para todos los que los rodeaban. Habían violado y violaban la norma básica de las relaciones humanas, que el Señor reitera aquí mismo. Ahora, amar a Dios tiene dos caras, una negativa y otra positiva. La negativa es qué es lo que no tenemos que hacer y la positiva es las cosas que sí tenemos que hacer. Del versículo 1 al 6 se nos dice lo que no debemos hacer y del 7 al 12 lo positivo, las cosas que sí debemos hacer. El concepto es este: si vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, si vamos a amar de la manera que Dios quiere que amemos, entonces debemos darnos cuenta de que el amor no critica, no juzga, no condena a las personas que no están a la altura de nuestra manera de pensar. Estos son los primeros 6 versículos. No criticar, no juzgar a los demás. Tengamos cuidado cuando juzgamos a otros. Por lo general lo hacemos porque nos sentimos superiores. Y eso es exactamente lo que estaba sucediendo durante el tiempo de Jesús. Y por eso predica este tremendo sermón. Los fariseos habían inventado un sistema religioso de reglas y regulaciones que se esforzaban por mantener al pie de la letra. Y les encantaba condenar a cualquiera que no practicara la religión como ellos la practicaban. En pocas palabras, quiero decir esto: no se nos prohíbe juzgar cuando usamos la verdad de la palabra de Dios como nuestro estándar. Sin embargo, se nos prohíbe establecernos como Dios y juzgar cosas que solo Él es capaz de juzgar. La consecuencia inseparable de justificarnos a nosotros mismos es condenar a los demás. Cuando alguien se eleva, deja a todos rebajados. Y los fariseos estaban haciendo todo lo posible para elevarse ante sus propios ojos, incluso actuando como jueces espirituales, condenando a otros. ¿Cuál es el significado de juzgar? Voy a utilizar algunos sinónimos: denostar, desacreditar, desprestigiar, calumniar, deshonrar, injuriar, menospreciar, desvalorizar. Usted dice, pues yo no hago mucho eso. Bueno, pero ahora con las redes sociales a veces se leen cosas de... ¿Y este quién es? Lorenzetti, es de la Suprema Corte.
juzgando, denostando, humillando a otros porque piensan diferentes. El texto es clarísimo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Muy pocos se toman el tiempo de entender lo que el Señor Jesús quiere estar enseñando. ¿De qué está hablando Jesús? Fíjense, el Señor no está diciendo que no ejerzamos criterio, discernimiento, para entender cuándo una cosa está mal o cuando alguna persona no está obedeciendo la palabra de Dios. Por ejemplo, el versículo 6. No voy a predicar del versículo 6, pero lo voy a tomar como ejemplo. No des lo que es santo a los perros. Es decir, aquí menciona la capacidad que debe tener el creyente de darse cuenta que hay veces, hay personas que en este caso el Señor las menciona como perros o como cerdos. No para juzgarlas, sino para tomar atención, estar alertas. Algunos piensan que este pasaje, ya me meto a explicarlo, es no le prediques, no le des el mensaje a aquellos que han menospreciado, a aquellos que han despreciado el Evangelio de Dios. Podría ser. Pero aquí en este texto se nos llama a evaluar a las personas, la conducta de las personas, cuando se trata de la fe cristiana. Pero otro versículo que vamos a leer al terminar, 15 y 16. Cuídense de los falsos profetas. Tengo que tener la capacidad de distinguir que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos voraces. Los conocerán por sus frutos. Los hombres recogen uvas de arbustos espinosos o higos de cardos, pregunta el Señor. Por sus frutos los conoceréis. Es decir, no nos inhabilita el Señor a que tengamos un juicio crítico de aquellos que nos rodean y que están haciendo cosas contrarias a la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a los filipenses que ruego para que tu amor abunde aún más y más en conocimiento y todo discernimiento. Esto es la palabra, discernimiento. Se espera que nosotros como cristianos tengamos discernimiento. ¿Qué produce el discernimiento? Me ayuda a distinguir entre lo correcto o lo incorrecto, entre lo moral o lo inmoral, entre la verdad y la falsedad, entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas. El discernimiento se nos da para que podamos hacer juicios acerca de los falsos maestros, para el bien, la seguridad y la protección de la iglesia. No para juzgar a la persona, no para insultarla, sino para decir, momento, esto no coincide con la palabra de Dios, voy a tomar cuidado. Así que entonces hay juicios que están bien y juicios que no están bien. ¿Cómo sabemos la diferencia? Dice aquí, juzgar significa actuar como juez. Es algo así como alguien que emite un veredicto, pronuncia una sentencia o declara que una persona es culpable. Eso es juzgar. Y el Señor nos está advirtiendo contra hacer algo que es prerrogativa exclusiva de Dios. Y esto es lo que los fariseos estaban haciendo. Les voy a dar dos ejemplos rápidamente, los leemos nada más. Juan 9:34. Los fariseos le preguntaron al hombre acerca de la curación y cuando no les gustó su respuesta, ellos respondieron y le dijeron, naciste completamente en pecados y nos estás enseñando. Y lo echaron fuera. Esa es la actitud de los fariseos. Juzgar. Y el otro ejemplo quizá más conocido es el de Lucas 18:11. El fariseo se puso en pie y oró así consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres,
extorsionadores, injustos, adúlteros o incluso, y señala a uno que estaba allí, como este recaudador de impuestos. ¿Qué es lo que hizo el fariseo? Se puso en el lugar de Dios y condenó al recaudador de impuestos. Jesús nos dice, no hagamos algo que es prerrogativa solo de Dios. No seas un santurrón, solo Dios es capaz de juzgar. Si el criticar no fuera un problema, entonces Jesús realmente cometió un gran error al dedicar tanto tiempo a este problema en el Sermón del Monte. Pero sí, es un problema común. Y todos tenemos que aprender a manejarlo a la manera de Dios. Entonces, ¿cómo juzgamos sabiamente? 3 cosas. Primero, asegúrate de entender y de saber que vos no sos la autoridad final. No juzguéis para que no seáis juzgados, dice el texto, pero miren lo que dice Santiago 4, versículo 11. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y lo juzga, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si tú juzgas a la ley, te eriges en juez de la ley y no en alguien que debe cumplirla. La ley la ha dado uno solo, el cual tiene poder para salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? No estamos llamados a dejar de discernir o dejar de aplicar los principios bíblicos a la vida continuada, pero estamos llamados a abstenernos de juzgar a ser Dios. Lamentablemente, he visto cómo este pecado ha destruido iglesias. Lo voy a decir de otra manera. Cómo este pecado sigue destruyendo iglesias. Se mete dentro de la congregación el comentario. ¿Viste el pastor? ¿Viste la ropa que trajo? Ojo que no estoy hablando de mí, porque yo... ¿Viste dónde estacionó el auto? Por decir las cosas suavecitas, no me voy a meter en otras más profundas. Y dentro de las iglesias se crea el ambiente del juicio, de denostar, de rebajar, y termina destruyendo la congregación. Hermanos, que ese no sea nunca nuestro caso aquí en la Puerta Abierta. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, de la misma manera que serás juzgado, de la misma manera te van a juzgar. Porque con el juicio que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida que uséis, se te medirá. Lo que el Señor nos enseña aquí, que de la misma manera que nos apresuramos a condenar a los demás, de la misma manera Dios nos va a juzgar. De la misma manera como tratamos a los demás, es la forma en que Dios nos va a tratar a nosotros. Si vos sos rápido para condenar, y hay gente que lo hace constantemente, Dios eventualmente expondrá tus pecados. Y en tercer lugar, lo que un predicador llamó el principio del tronco. Y entonces es tan simple que leerlo solo lo explica. No hace falta que yo me ponga a explicar qué es una astilla, qué es un tronco. El Señor está utilizando
una hipérbole, está exagerando un ejemplo para mostrarnos la verdad. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? ¿Quién te cree que sos? Ahora, imagínense una multitud escuchando y el Señor, entre los que había muchos fariseos, y el Señor no anduvo con chiquita, le dijo, hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Es imposible que tengamos un tronco en el ojo, es una exageración. Lo que nos está diciendo que muchas veces el mal que vemos en otros es apenas una sombra del mal que nosotros tenemos en nuestra propia vida. Tened cuidado en juzgar. Esto es lo que nos dice el Señor. Porque parece que hay gente que tiene el placer malicioso de poner el dedo en los puntos débiles de los otros. Y no hace falta ser muy ingenioso porque todos tenemos puntos débiles. Están tan absortas de buscar el mal en los demás que se vuelven ciegas a sus propias faltas. Ahora hay un momento en que tenemos que a veces amonestar a un hermano que ha caído en pecado. Y somos llamados a hacer eso. No es tarea exclusiva de los pastores. Si vos ves que un hermano se está equivocando, tenés la responsabilidad de acercarte a él y exhortarlo. Pero no como alguien que está por encima, sino alguien que está en la misma altura, como copecadores, como iguales. Te estás equivocando, pero no te lo digo para juzgarte, sino para ayudarte a salir. Porque ninguno de nosotros, ninguno puede considerarse mejor que otra persona. Pero el amor hace más que no hacer algo. Si alguien me dice, bueno, ¿me amás? Sí, no te hice nada malo, pero eso no alcanza. Porque el amor no es solo no hacer algo malo, sino es hacer otras cosas. Y de esto habla los versículos del 7 al 12. El versículo central es el 12. Así pues hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Esta afirmación positiva, básica, es la que gobierna o debe gobernar las relaciones humanas. Muchos filósofos, pensadores y religiosos han dicho frases parecidas, pero que no son lo mismo. Por ejemplo, el famoso rabino Hillel dice, no hagas algo a alguien que no te gustaría que te hicieran a ti. A ver si notan la diferencia entre lo que dice Jesús y estos filósofos. El libro de Tobías dice, lo que tú mismo aborreces, no le hagas a nadie. Confucio enseñó, lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Muchas veces se nos dice, no hagas nada malo para que no te pase a vos lo mismo. Esto me hace acordar que cuando yo manejo el auto, generalmente en la ruta hay un cartelito que dice máxima tanto. No siempre la obedezco. Pero ¿por qué la obedezco cuando la obedezco? Porque soy respetuoso de las leyes. Todos los que manejan, no. La hacemos porque tenemos miedo de la multa. La ética del no hacer
está motivada por el temor. No le hagas porque te va a pasar lo mismo. La ética del hacer está motivada por el amor. Miremos 3 razones para obedecer este mandamiento. En primer lugar, es algo que Dios nos demanda. Fíjense cómo termina el versículo. Porque en eso se resumen la ley y los profetas. Es algo que Dios nos demanda. Es el resumen de todo el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos en realidad son una expansión de 2 principios. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Y el otro principio, amar al prójimo como a nosotros mismos. Santiago llama a este mandamiento el mandamiento supremo. Santiago 2.8, si ustedes obedecen el mandamiento supremo más importante que Dios nos ha dado, harán muy bien. El más importante. Este mandamiento dice, recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Romanos 13:8, no tengan deudas con nada. Bueno, no tiene que ver lo de la deuda, pero para llegar al final, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros. Pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Y en el versículo 10 dice, el amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. Es la ley más importante. Amar a nuestro prójimo. Así que la primera razón es obediencia. La segunda razón es que cuando obedecemos, habilitamos que Dios pueda cumplir sus promesas en nosotros. Fíjense cómo empieza, así pues, el versículo 12, otra vez, así pues, es decir, ¿por qué dice así? Porque el ejemplo lo dio antes, como una transición entre los primeros 6 versículos y los otros 6 versículos. Entonces, al terminar dice, así pues, ¿por qué? Porque está diciendo esto que vamos a ver ahora. Viene después, el mandamiento viene después de la ilustración. ¿Y qué les dijo? Para decir después, así pues, escuchen esto. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama a la puerta se le abre. Algunos creen que este es un cheque en blanco. Yo pongo la cantidad, le pido a Dios que lo firme y lo voy a cobrar al banco. Porque dice, todo lo que hay que hacer es pedir. Pero otra vez, la enseñanza, cuando leemos el Sermón del Monte, no lo saquemos de la totalidad de la enseñanza del Nuevo Testamento. Hay condiciones que debemos recordar, que se cumplen, que se tienen que cumplir para que este pedir signifique recibir. Para que buscar signifique hallar. Primero, esto es solo para los hijos de Dios. Usted escucha por allí oraciones de los incrédulos, hay que pedirle a Dios. Los otros días estaba una modelo, no sé quién es, enferma, y hablaban de cadenas de oración y la gente, oremos para que se sane. Y Dios no escucha las oraciones de aquellos que no se arrepienten y no lo confiesan como Señor. Primera condición es ser hijos de Dios. Segunda condición, debemos vivir una vida de obediencia. Primera Juan 3:22 dice, recibiremos de Él todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. No es un cheque en blanco, hay que cumplir condiciones. ¿Obedecemos los mandamientos? El Señor nos contesta.
Pero hay más. Debemos pedir desinteresadamente. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, porque lo quieren para gastarlos en sus placeres. Si pedís para gratificarte, olvídate, no va a haber respuesta. En cuarto lugar, someterlo a la voluntad de Dios. 1 Juan 5:14, tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. No le puedo pedir algo que no esté en la voluntad de Dios, que no esté en el plan de Dios. Y el último elemento es la participación y la perseverancia. El texto nos dice de algo que hacemos pero en continuo, que pidan, pero pedimos y pedimos al Señor. Busquen, buscamos, llamamos. Hay gente que hace una oración una vez cada tanto y dice, Dios no me responde. Bueno, aparte de que quizás no cumplió alguno de los puntos anteriores, es que no es persistente en el pedido. Y hay ejemplos que el Señor nos cuenta de esa viuda que fue a pedir allí al juez injusto. Y tanto lo cansó pidiéndole que el juez le dio lo que le pedía, para decirnos orar y perseverar. Para terminar, debemos obedecer este mandamiento porque es el modelo que encontramos en Dios. Efesios 5:1 dice, ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados, dice otra versión. Si vamos por el mundo diciendo que somos hijos de Dios, nuestra vida se debe parecer a lo que Dios es. Imitar a Dios. Ser como Cristo. ¿Le podemos pedir? Sí. Pero tengamos cuidado. Pedir, obedeciendo la palabra, de acuerdo a su voluntad, no pidiendo para nuestro propio placer, y pedir insistentemente. Y luego viene esta magnífica ilustración que otra vez no hace falta mucha explicación. La enseñanza es tan obvia que al leerla solamente entendemos el punto. Nos dice, pídanle a Dios, golpeen la puerta del cielo, busquen. Pero escúchenme bien, ¿acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le piden pan? La respuesta, ¿cuál es? No, obviamente que no. O darle una culebra cuando nos pide un pescado. No. Pues si ustedes que son malos, no te olvides que somos malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan. Y el mismo texto, Lucas agrega o lo aclara más, Lucas 11:13, y agrega, pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Qué es el Espíritu Santo? Lo máximo que podamos aspirar. Tener el Espíritu Santo en nuestra vida, no hay cosa mejor que podamos pedirle a Dios. Y si Dios nos dice que nos da lo mejor, ¿cómo después no nos va a dar las otras cosas menores? Buscad primeramente, que dijo el texto, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Así que nos está diciendo, ustedes son malos padres y a sus hijos le dan cosas buenas. ¿Cuánto más Dios? ¿Vos creés que Dios es mejor padre que vos?
Yo sé, nos va a dar lo mejor. Este es el mensaje. Pero como el texto sigue, me dijeron que predique hasta el 20, si se quieren quedar hasta las 4 de la tarde seguimos. Lo leo solamente, leo los textos. Este es para predicar. Si alguien no entiende el mensaje del Evangelio, lea estos 2 versículos. Entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que lleva a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. En las casas de los creyentes había este cuadro. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Lo tienen todavía. Este cuadro que estaba en la casa de los creyentes. Y la gente venía, me acuerdo, una vez entró un señor y se quedó mirando ahí. Miraba, y ¿qué es esto? ¿Qué es? Y mi mamá le dice, mire, ve el camino ancho, fácil, pero termina en el infierno. El camino angosto termina en el cielo. El tipo se quedó pensando. Esto es lo que estaba haciendo el Señor, que lo llevaron a un cuadro. Y después nos habla de cuidado con los falsos mentirosos profetas. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero son por dentro lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego, de modo que ustedes lo reconocerán por sus acciones. No voy a predicar. Tenemos que estar muy atentos, especialmente en la época de las redes sociales, de personajes que predican toda clase de verdura. La mayoría no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Enfatizamos el texto que más nos gusta de todos. Pidan. Ahí está. Busquen. Llamen. Y si cumplimos las condiciones, el Señor responde a nuestra oración. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra de exhortación en esta mañana. Te queremos pedir perdón porque muchas veces hemos cometido el pecado de juzgar a algún hermano, de menospreciarlo, de hablar mal de él. Insertaste esta exhortación en medio del sermón, Señor, porque sabías de nuestra propensión a creernos superiores a los demás. Perdona, Señor, ese pecado. Por amor de tu nombre, Señor, no permitas que ese pecado anide en esta congregación, ni en ninguna congregación. Líbranos, Señor, de producir dolor al cuerpo de Cristo, con comentarios que lastiman, que hieren, que destruyen. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu a que podamos amar a los demás y hacer todo lo bueno que podamos para bendecir la vida de nuestro prójimo, de nuestro hermano. Así, Señor, al obedecer tu palabra, tú nos puedas bendecir respondiendo a nuestras oraciones.
Ayúdanos, Señor, a que podamos cumplir los principios que hemos mencionado para que al orar las ventanas de los cielos se abran y caiga sobre nuestra iglesia y sobre cada uno de nosotros bendiciones que sobreabunden. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.